Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 12 de octubre del 2020, en su programa Cosmonautas Filosóficos, grabamos la edición 559 y transmitimos desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Muy bien, hoy tenemos a nuestro coconductor, al filósofo, al maestro Alfonso Vázquez Salazar. Bienvenido nuevamente. Hola Ernesto, ¿qué tal? Bien, del tema del cual vamos a hablar es sobre su libro Perfiles Mexicanos, ensayo sobre filosofía mexicana contemporánea. Y del capítulo que trata es del filósofo Juan Garzón Bates, el filósofo de la praxis. Así es. Bienvenido. Muchas gracias Ernesto. La primera pregunta, ¿qué es lo que describe Juan Garzón en su ensayo Nietzsche de Puebla? Bueno, Juan Garzón Bates es uno de los filósofos más importantes dentro del campo del marxismo en México, aunque desafortunadamente tiene una vida muy breve, fallece a los 43 años de edad, de manera muy prematura, muy joven. Bueno, ni siquiera a los 43, fallece a los 41 años, nace en 1941 y muere en 1983 en Tabasco. Entonces es una vida muy compacta, muy corta, y eso trunca de una forma trágica su pensamiento. Hay que decir que Juan Garzón nace en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, pero es de padres republicanos españoles, exiliados en México a raíz de la derrota de la República Española en 1936-1938. Él nace aquí siendo hijo de estos republicanos que militan abiertamente en el flanco republicano, tienen que venir a México huyendo de la dictadura de Francisco Franco. Él crece pues en un ambiente de efervescencia política, sobre todo se relaciona con todos los transterrados, como se refería José Gauss, a los exiliados de la República Española, y entra a estudiar filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el año de 1960. Ahí conoce a Adolfo Sánchez Vázquez, se convierte en su ayudante de cátedra y posteriormente Sánchez Vázquez lo va a asesorar en su trabajo recepcional para obtener el título de licenciado en filosofía, con una investigación sobre el pensamiento ontológico de Marx, lo cual finalmente se concluye a finales de los años 70. Él es ayudante de cátedra de Sánchez Vázquez en el año de la movilización estudiantil de 1968. Y bueno, tiene la influencia del exilio, está siempre la presencia política, está el pensamiento de Marx siempre acompañándolo desde la cátedra de Adolfo Sánchez Vázquez, pero por el clima de la época, por el clima de ideas de la época y por sus profesores, con los que se relaciona, a los que conoce, algunos de ellos que formaron parte del grupo Hiperión, como Ricardo Guerra, Escurdia, y por otro lado Sánchez Vázquez y Villoro. Él se refiere a todos ellos como profesores, como maestros entrañables, van conformando pues ese arsenal filosófico en el que se calibran las armas filosóficas con las que se tendrá que disparar a una problemática determinada para realmente ir al corazón de ella, sin estar con distracciones o con curvaturas que lleven al extravío. Entonces, independientemente de esta relación
fraterno, entrañable con sus maestros de la facultad, él va a absorber pues el clima de ideas de la época de la posguerra, donde está presente todavía la corriente del existencialismo, y se va a interesar sobre todo por el pensamiento de Heidegger, pero también por estos pensadores de lo que cierta interpretación los ha identificado como los filósofos de la sospecha, Nietzsche, Marx y Freud. Entonces, en este ensayo del que tú hablas, que es uno de los ensayos sumamente lúcidos de Juan Garzón, uno de los ensayos, también hay que decirlo, uno de los ensayos más sabrosos que se han escrito dentro de la historia de la filosofía mexicana, del pensamiento filosófico en México. En este ensayo, Nietzsche en Puebla, aborda sobre todo Garzón, pues al pensamiento de Nietzsche, equiparándolo pues con una especie de guiso muy particular mexicano, el cual es el famoso mole poblano. Entonces es sumamente interesante lo que hace Juan Garzón en este ensayo de Nietzsche en Puebla, donde indica que el pensamiento de Nietzsche pues es una mezcla de distintas formas de pensar, de distintos métodos de abordar la filosofía, y que si bien incorpora las formas de pensar propias de Marx, de Freud, de Kierkegaard o de Darwin, realmente a partir de ellas no hace una síntesis, sino que las mezcla y genera una forma de pensamiento muy particular, muy propia, una forma de pensar llamada Nietzsche, la cual se asemeja con este proceso con el cual Nietzsche identificaba a la propia filosofía o el propio pensamiento, ¿no? El acto o la acción de rumiar, es decir, algo semejante al proceso de digestión de las vacas. Y lo que plantea ahí Garzón en este ensayo es que este pensamiento se asemeja mucho a este guiso mexicano que es el mole poblano, el cual tampoco no es una síntesis, sino es la mezcla de distintos ingredientes, de distintos condimentos, de distintos sabores, a partir de los cuales surge algo muy propio, algo muy mexicano, algo muy propio también del terruño poblano, del barroco poblano, un platillo exuberante, que no es apto, dice Juan Garzón, para los estómagos débiles, y que en eso se diferencia con otro tipo de guisados hechos al vapor, con la famosa fast food norteamericana o gringa, con los sándwiches emparedados de atún, con mostaza, con las hamburguesas, los hot dogs. No, el mole poblano es algo tan complejo, una mezcolanza de ingredientes y de sabores que genera un particular sello, y en ese sentido se asemeja mucho al pensamiento de Nietzsche. Bueno, yo lo que sostengo es que en este ensayo de Nietzsche en Puebla, lo que Juan Garzón realiza, pues es una actualización de la divisa que planteaba el grupo Hiperión, en el que convergen algunos de sus maestros, como ya lo señalé, como Ricardo Guerra, pero que a su vez pues remonta al pensamiento de Justo Sierra, planteando la consigna de nacionalizar el saber, nacionalizar la ciencia, mexicanizar el saber. En ese sentido, lo que hace Juan Garzón es apropiarse desde la circunstancia nacional mexicana, equiparándolo con un platillo muy específico, el pensamiento de Nietzsche. Entonces, realmente, este ensayo que se publica en la revista Diálogos, fundada por Ramón Chirau, en el Colegio de México, plantea este tipo de cuestiones. Voy a leer aquí un fragmento muy breve de mi ensayo. Señala, en este ensayo sobre Nietzsche, Garzón plantea que el pensamiento del filósofo alemán es más comprensible si se utilizan metáforas o las comparaciones más audaces para referirse a él, debido a que el propio Nietzsche habla de su pensamiento, al que definía como interpretación, como una forma de rumiar, es decir, lo comparaba con el proceso de digestión de las vacas. Por esa razón, Garzón señala que la exuberante cultura barroca que se observa en la ciudad de Puebla, la Angelópolis, puede servir de marco de referencia para comprender el pensamiento del autor alemán, particularmente a través de uno de sus productos más representativos, el mole poblano. Así como este supone una mezcla de sabores,
condimentos e ingredientes diversos en los que subyace un regusto dulzón específico del mole poblano. Igualmente, en el pensamiento de Nietzsche es posible advertir los principales temas y formas de pensar que se plantearon en el siglo XIX a través de la obra de diferentes autores y que serán las problemáticas fundamentales en el siglo XX, con un fondo propio muy peculiar de Nietzsche. Y luego, para completar la idea, señalo a partir de lo que indica Garzón en su ensayo. De este modo, el platillo Nietzsche, para Juan Garzón, al estar condimentado con distintos ingredientes, como las temáticas de la filosofía de Marx, de Freud, de Darwin o de Kierkegaard, no es una mera síntesis ecléctica de sus pensamientos, sino que estos son trastocados y desvirtuados a partir de un fondo propiamente nietzscheano que matiza los contenidos diversos, para simultáneamente ser un guiso anti-Marx, anti-Freud o anti-Darwin, el cual no es apto para estómagos débiles y para suaves dietas del espíritu. Esas son las palabras de Juan Garzón. ¿Por qué es importante? Concluyo con esto. Perdón. Prosiga, perdón. El pensamiento de Nietzsche, pues, semejante al mole poblano mexicano, es un guiso propio, con un sabor particular que lo diferencia de otros guisos y de los lonches para empleados con prisa, como las hamburguesas con queso, los hot dogs o los emparedados de atún sazonados con mostaza americana, al que se quiere habituar a nuestras papilas gustativas en estos tiempos. ¿Por qué es importante utilizar las metáforas en la obra de Juan? El filósofo Juan. Qué bueno que lo señalas. Yo pienso que Juan Garzón tiene una fuerte voluntad de estilo que lo acompaña a lo largo de toda su obra. Y pienso que esta necesidad de usar metáforas, planteada como una estrategia en el pensamiento filosófico, pues la recupera del propio Nietzsche, que utiliza este tipo de recursos metafóricos, de analogía, para expresar de una forma más directa, quizá con mayor profundidad, su pensamiento. Sin embargo, a pesar del empleo de las metáforas en la obra de Juan Garzón, digamos, esto no se convierte en un retoricismo que vaya en detrimento de su capacidad analítica y argumentativa. Y eso se puede pues revisar si uno lee las demás obras o artículos que escribió en vida, y sobre todo su obra fundamental, que es esta de la que hablamos, la que se publicó en 1974 en la colección Teoría y Praxis de Editorial Grijalvo, que la dirigía justamente Adolfo Sánchez Vázquez en esa década, y que lleva por título Carlos Marx, Ontología y Revolución, que es finalmente el resultado de su trabajo de investigación, con el cual obtuvo el grado de licenciado en filosofía por la UNAM. Pero pienso que este uso de las metáforas está presente en el pensamiento de Garzón en su obra, pero es usado de una manera bastante sobria. Es decir, si hay momentos en los que usa este recurso para indicar alguna cuestión relevante, pero que tampoco hace un abuso de él y por lo tanto no llega pues a demeritar, ¿no?, el trabajo analítico argumentativo o el trabajo sistemático que es propio de la reflexión filosófica, más allá de que entremos o no en esta discusión si la filosofía debe ser expuesta como un estudio sistemático o no, que para mí se me hace también algo completamente banal, pero al menos en Juan Garzón trata de equilibrar su estilo utilizando esos recursos, pero sin abusar de ellos. Es bastante interesante redactar, comparar, haciendo analogías con metáforas y desentrañar el pensamiento de tan importantes filósofos. Sí, desde luego, a mí me parece algo muy, muy brillante. Algo que usan o que de una otra forma también se encuentra presente en la tradición de nuestro pensamiento filosófico, pero lo curioso es cómo Garzón lo emplea dentro de la tradición del marxismo, aunque tampoco es algo de sorprender. Marx también era un pensador que solía hacer uso de estas metáforas, incluso
Enrique Dussel tiene por ahí un libro que se llama Las metáforas teológicas de Marx. Y no solamente son metáforas teológicas, en Marx hay metáforas de distintas índoles que habría que revisar para extraerla con toda su riqueza. Pero definitivamente yo pienso que todo filósofo debe tener esta conciencia del estilo y tener esa conciencia de esta fuerte voluntad para que su obra pueda ser expuesta con mayor profundidad y con mayor amplitud a un público pues diverso y no necesariamente especializado. Creo que eso es también uno de los méritos de muchos de los filósofos que hemos revisado en estas charlas, pero sobre todo es uno de los grandes méritos que tiene la obra de Juan Garzón. La importancia del filósofo prusiano o alemán Karl Marx de desentrañar el materialismo, darle la explicación, la vuelta a Hegel. Sí, es algo importante el pensamiento de Marx y que lo capta con mucha profundidad de Juan Garzón. Incluso Juan Garzón es el autor del estudio introductorio a la filosofía del derecho de Hegel, publicado por la UNAM, que es un libro, es un libro fundamental del sistema hegeliano de Hegel, pero este estudio es algo también importantísimo en la recepción del pensamiento hegeliano y en la difusión en el campo filosófico mexicano, y está presente en el pensamiento de Garzón. Esta fuerza para comprender en qué consiste esto que dentro del marxismo ortodoxo tradicionalmente se ha identificado bajo la noción de inversión, y que para muchos autores, intérpretes del marxismo, incluso refutarían esta idea de la supuesta inversión. No hay tal inversión en el pensamiento de Hegel en Marx. Lo que hace Marx es otra cosa, es otra operación, es constituir un campo de conocimiento diferente, un campo de conocimiento científico totalmente novedoso, que es el de la ciencia, de la historia, la explicación discursiva de la historia, a partir de categorías completamente distintas. Pero bueno, la presencia de ambos, tanto de Hegel como de Marx, está también pues manifiesta en la obra y en el discurso de Juan Garzón Báez. La dialéctica de clases, la antítesis, la tesis, la síntesis de lo que va explicando Marx en la cuestión histórica. Claro, los distintos momentos a partir de los cuales se va constituyendo la realidad, la materialidad. Y en ese sentido, pues están presentes, pero bajo otro tipo de categorías. Está la categoría del modo de producción, está la categoría de la praxis, que la rescata tanto Sánchez Vázquez como el propio Juan Garzón Báez, y otros conceptos claves. Pero la forma de pensar de Marx es lo que sí tiene de impronta hegeliana, independientemente de la recuperación de sus categorías o de la actualización de las mismas puestas o sobrepuestas de otra forma. Lo podemos observar en el Capital con la cuestión de la plusvalía y otras cuestiones importantes de la economía. En efecto, sí, ahí está presente definitivamente toda la potencia y el vigor de la obra de Marx. El capital constante, variable, comercial, todo lo que va originando el uso de la fuerza de trabajo, del obrero industrial, agrícola, y cómo van evolucionando. ¿Qué análisis aporta de Marx el filósofo Juan Garzón? Pues mira, lo que él observa sobre todo en este libro de Carlos Marx, Ontología y Revolución, es una interpretación original, deudora hasta cierto punto de su maestro Adolfo Sánchez Vázquez, aunque discrepa de manera un tanto suave de sus postulados, sobre todo porque lo que hace Juan Garzón es recuperar las categorías y el pensamiento existencialista de Heidegger. Es decir, lo que propone Juan Garzón es que en el pensamiento de Marx existen las bases para pensar los principios de una ontología,
una ontología fundamental que el propio Marx no estuvo en capacidad de desarrollar debido a que dirige su centro de reflexión filosófica hacia otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la economía, con la historia, y que para abordar esas problemáticas parten de un discurso crítico a la economía política y por otro lado un discurso crítico a la manera en la que se enajena el trabajo en estas formas de producción capitalistas. Entonces, al correrse la reflexión de Marx hacia otro tipo de problemáticas, se descuida el desarrollo de una ontología fundamental que, sin embargo, Juan Garzón advierte como desarrollada al menos en los primeros años de su obra, en los manuscritos económicos de 1844. Y es ahí donde Juan Garzón Bates, de una u otra forma, establece esta relación con su maestro, con su mentor, Adolfo Sánchez Vázquez. La diferencia radica en que para Sánchez Vázquez el pensamiento de Marx es un pensamiento que da continuidad a esas categorías desarrolladas en los escritos de su juventud y que va a desarrollar con mayor rigor en obras cumbres como El Capital y las que siguen después de la aparición de esta obra, mientras que para Garzón, en esas obras de juventud se encuentran ya de una u otra forma planteadas de manera rigurosa, de manera contundente las bases de esta ontología fundamental que él finalmente, Juan Garzón, desarrollará bajo el auxilio del pensamiento de Heidegger. Y con ello, pues, indica, por ejemplo, que esas estructuras fundamentales para pensar el ser del hombre en términos marxistas, auxiliándose de las categorías heideggerianas, tiene que ver justamente con la idea de que el hombre es un ser cuya esencia la define la práctica o la praxis. Y en este sentido, en la medida en que el hombre, el ser humano, es un ser natural que pertenece a la naturaleza y que forma parte de ella, en esa medida puede negar a la naturaleza desde su misma estructura y con ello, a través de su práctica, abrir el espacio dentro de la naturaleza para la transformación de ella, para la transformación de la realidad y finalmente para abrir al hombre, al ser del hombre, hacia la historia. Entonces, digamos, es una reivindicación muy vigorosa, pienso yo, la que hace Juan Garzón del pensamiento de Marx, sobre todo identificando en él las bases para pensar una ontología fundamental, en sus palabras, una ontología marxista, una ontología materialista, que ya no se desarrolla de acuerdo con sus propias palabras en otros trabajos de la obra del propio Marx. Entonces, lo que yo observo ahí, por ejemplo, ¿no? Prosiga.